queremos resolver la desigualdad dada. Lo más importante para recordar al resolver una desigualdad es resolver una desigualdad al igual que resolvemos una ecuación, excepto si multiplicamos o dividimos ambos lados de la desigualdad por un negativo, debemos revertir el símbolo de desigualdad. Pensando en esto como una ecuación, usemos el primer paso opcional que se muestra a continuación. Y multiplique ambos lados de la ecuación por 4 para eliminar la fracción de la ecuación. Multiplicar por 4 y dividir por 4 se deshacen entre sí o si es útil, podemos escribir 4 como una fracción con el denominador de 1, y luego simplificar antes de multiplicar. Hay 4 y 4 aquí y aquí. El lado izquierdo de la desigualdad se simplifica al opuesto de la cantidad 4m menos 5 más 3 menos que 6 veces 4 es 24. Esta desigualdad es equivalente a la desigualdad original. Pero ahora no hay fracciones, así que sigamos adelante y resolvamos esta desigualdad. A continuación, simplifiquemos el lado izquierdo de la desigualdad limpiando los paréntesis y combinando términos similares. Para borrar los paréntesis aquí podemos pensar en esto como lo contrario de la cantidad 4m menos 5 o si es útil, podemos pensar en distribuir uno negativo. Negativo 1 por 4m es negativo 4m, negativo 5 veces negativo 5 es positivo 5. Tenemos más 5 y luego más 3 menos de 24. Todavía podemos combinar términos similares en el lado izquierdo, 5 más 3 son 8. El lado izquierdo se simplifica a un negativo 4m más 8, entonces tenemos menos de 24. Esta desigualdad sigue siendo equivalente a la desigualdad original, es justo ahora que no hay fracciones, y el lado izquierdo de la desigualdad se ha simplificado. El siguiente paso es aislar el término variable sumando o restando, lo que significa que necesitamos aislar 4m negativos sumando o restando porque ahora tenemos 4m negativos más 8 para deshacer esto más 8 restamos 8 a ambos lados de la desigualdad. Simplificar 8 menos 8 es 0, razón por la cual restamos 8 lados. Ahora tenemos 4m negativos menos de 24. Menos 8 es igual a 16. El último consejo es multiplicar o dividir para aislar la variable, y resolver la desigualdad y dado que 4m negativo significa 4 veces m negativo, el siguiente paso es dividir ambos lados de la desigualdad por 4 negativos, pero recuerde que si multiplicamos o dividimos ambos lados de la desigualdad por un valor negativo, debemos revertir el símbolo de desigualdad. Entonces, cuando vamos a simplificar, 4 negativo dividido por 4 negativo es 1, una vez m es m, tenemos m. Pero luego revertimos el símbolo de desigualdad, lo que significa que cambiamos la desigualdad de menor a mayor que, y luego tenemos 16 dividido por 4 negativos, que es 4 negativos. La solución a la desigualdad es m mayor que 4 negativos. Expresemos también la solución como un gráfico y usando notación de intervalo. Para representar gráficamente la solución m mayor que 4 negativo en la recta numérica, debido a que el símbolo de desigualdad es mayor que, no mayor o igual que 4 negativos no está en el intervalo y, por lo tanto, hacemos un punto abierto o un círculo abierto en negativo 4. ¿Y por qué es m mayor que negativo 4? Dibujamos una flecha a la derecha donde todos los valores son mayores que 4 negativos. Y ahora, para la notación de intervalo, observe cómo el intervalo va de menos 4 a aproximarse al infinito. Por lo tanto, comenzamos con menos 4, infinito, y luego nuevamente porque menos 4 no está en el intervalo. Hacemos un paréntesis redondeado a la izquierda del negativo 4. Y luego, para infinito positivo y negativo, siempre usamos paréntesis redondeados y, por lo tanto, tenemos paréntesis redondeados a la derecha de infinito positivo. Y ahora tenemos la notación de intervalo para la solución, espero que les haya resultado útil.